Bienvenidos a nuestro podcast Energía y Libertad, y hoy tenemos un invitado muy importante, un gran amigo de la casa, Gabriel Santana, que es el fundador de Taller Neo, un emprendedor venezolano, pero también que conoce el tema de la política pública, y vamos a tener una conversación con él acerca de sostenibilidad, acerca de emprendimiento y acerca del futuro de Venezuela. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. ¿Qué más, Jesús? ¿Cómo andas? Todo muy bien. Bueno, cuéntanos primero, quiero arrancar este programa hablando de las muchas cosas positivas que estás haciendo, especialmente de Taller Neo, y quiero que le cuentes a la audiencia qué estás haciendo desde allí. Bueno, Taller Neo es un taller de reciclaje donde transformamos desechos en objetos de valor. Esos lentes que tienes puestos y los que yo tengo aquí están hechos de tapas de Minalba, de envases Mavesa, de plástico polipropileno, número 5, para los que conozcan, y eso es lo que hacemos en el taller. Hacemos lentes, hacemos también unos materos bien chéveres para cactus, suculentas. Hacemos franelas, que es el producto que menos me gusta que hago porque es basura no venezolana. Okay. Esa tecnología que transforma el plástico PET, el de las botellas, por ejemplo, de refresco, en hilo, no existe aquí en Venezuela. Nosotros nos traemos ese hilo y lo hacemos tela y después lo confeccionamos y lo estampamos aquí. ¿Por qué no los traemos? Cuando al final la huella de carbono, por ejemplo, es mucho mayor de algo que te traes, sí, algo que produces aquí. Bueno, porque queremos empezar a generar la demanda de esa tela hecha de material reciclado, que al tacto es probablemente igual que esta que tú y yo estamos usando. No me la puse hoy porque ando con ella todo el tiempo y a veces me gusta variar un poco las franelas. Entonces hacemos las franelas, los lentes, también hacemos unos sombreros con camisas de fútbol viejas. Este tarjetero que tengo aquí está hecho con manguera de bombero dañada de los bomberos de la Universidad Simón Bolívar. Eso está increíble. Sí, y también hacemos con pendones y vallas de publicidad, y estamos terminando de también sacar unos zapatos con uniforme de colegio dañado. El colegio donde yo estudié nos donaron todos los uniformes que los papás iban dejando porque ya ahora están en unas condiciones que nadie podía usar, claro. Eso. Y hicimos unos zapatos que son azul marino, el azul del pantalón muy parecido al color que tiene, y con unas rayas blancas, que es la chemise de los chamos. Y básicamente entonces te puedes vestir de pies a cabeza, hecho de material reciclado con nosotros. Lo único que no estamos desarrollando son interiores, que yo igual me los cambio cada 4 días, entonces un poco para ir en sintonía con... Eso es un chiste, ¿no? Yo, claro, para la gente que lo está escuchando. Mira, Gabriel, me parece muy interesante esto, pero ¿cómo se les ocurre a ustedes la idea de una economía, digamos, que está evidentemente rezagada como la venezolana, en donde hemos perdido tanto de nuestro Producto Interno Bruto? ¿Cómo se te ocurre de repente emprender en medio de esto, y además emprender con una visión de sostenibilidad que quizás no es algo que se discuta demasiado en Venezuela? Mira, la mayoría de todas estas ideas que te comenté no se me ocurrieron a mí. Todos son iniciativas por separado, no hay ningún lugar que yo conozca que las haga todas juntas, pero iniciativas por separado que hacen este tipo de productos. Estos lentes, por ejemplo, los hacen en Barcelona, España, en Argentina, y en Colombia hay una marca muy famosa que los hace. Las franelas recicladas en cientos de lugares. Esa tela se puede conseguir en Colombia, se puede conseguir en México también. En Inglaterra están los que trabajan con manguera de bombero dañada. Es decir, son ideas que yo fui viendo a lo largo de varios meses, pero a mí siempre me gusta contar cómo arrancó la idea del Taller Neo, y fue lo que para mí fue el momento más difícil de mi vida. Tú, al igual que yo, creo que además fuiste candidato en esas elecciones también. Yo el 21 de noviembre de 2021 perdí mi primera elección como concejal en Chacao. El 23 de noviembre operaron a mi papá de cáncer de colon, y después de la operación él se deprimió, que fue mucho más duro que el cáncer, fue la depresión. Yo ahí me mudo a vivir con él. Ahí, viviendo con él, me aceptan en la universidad de mis sueños, que era estudiar una maestría en políticas públicas en Oxford, y a la semana me dicen que no me van a dar la beca que necesitaba, y después me terminó mi novia de 10 años. Todo eso me ocurrió en 5 o 6 meses, y sobre todo el haber estado cuidando a mi papá, que estaba en una situación tan difícil. Ahorita está muy bien, pero los que lo conocen está mejor que nunca, pero en ese momento yo creo que yo también estaba deprimido, y tenía mucho tiempo libre cuidando a mi papá porque tenía que estar pendiente de que comiera y se tomara la medicina. Okay. Y viendo en TikTok vi unos tipos que metían unas tapitas en una licuadora y hacían unos lentes. Y fue así como la luz al final del túnel en ese momento tan complejo. Y ahí llamé a mis mejores amigos del colegio, fue como que miren, tengo esta idea, ¿qué les parece? Vamos, y arrancó.
el primer mensaje que yo mandé sobre esta idea fue el 5 de febrero de 2022 y los lentes salieron el 25 de noviembre de 2024. Un poco para que los chavos que están emprendiendo, que quieren emprender, también sepan lo difícil y lo complejo a veces que es desarrollar las ideas, pero que al final se logra. Y nosotros, ese mensaje fue el 5 de febrero de 2022, el taller abrió el 15 de abril de 2023, un año un poquito después, y nosotros arrancamos a hacer un montón de cosas y todos los productos que te mencioné antes, lo hicimos antes de sacar el producto que fue con el que queríamos arrancar, que eran los lentes. ¿Y por qué hacer algo reciclable, Gabriel? Bueno, un poco a nosotros nos motiva poder darle uso a cosas que ya cumplieron su vida útil. Hay una frase que está en la entrada del taller que dice: la basura es un error de diseño, porque ahí hay unos árboles, cuando se cae una hoja de los árboles o cuando se muere un animal, termina siendo abono para la tierra y termina siendo totalmente cíclico lo que ocurre en la naturaleza. Y la basura termina siendo un error de diseño de los humanos, que creamos objetos indestructibles. Porque un pitillo, si los romanos hubieran usado pitillos, estaríamos viendo pitillos romanos en la tierra. Pero creamos objetos indestructibles con vida útiles muy, muy cortas. Porque algo que usas 15 minutos, que usas 1 hora, que usas 5 horas, es algo que no tiene sentido y que va a durar 1000 años en el planeta. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Primero, crear la conciencia para dejar de usar materiales para consumos tan cortos, y segundo, bueno, lo que ya existe, cómo lo aprovechamos, cómo cambiamos esa óptica del desecho. Hay gente que lo ve como basura y yo lo quiero empezar a ver como una fuente de riqueza o de materia prima, por lo menos. Entonces, bueno, ahí fue como que en esa inquietud que fueron haciendo estas iniciativas. Mira, Gabriel, nosotros vivimos en un país que tiene demasiados problemas. Donde, mira, la gente vive en pobreza, sabemos todo lo que... No hay agua, no hay luz. Exactamente. Tú sabes todos los problemas, lo sabemos todos los venezolanos. Ahora me pregunto, ¿cómo empezar a hablar de reciclaje, de sostenibilidad, de transición energética en un país donde las prioridades son mucho más básicas, ¿no? Sí, mire, primero con este tema, generacionalmente es muy interesante ver, porque hay unas personas que toda su vida han sido activistas del medio ambiente, que ahorita tienen 50, 60, 70 años, y cuando yo converso con ellas, les cuento lo del taller, le brillan los ojos y me dicen: es que yo reciclo desde los 80, desde los 90, y antes nadie me paraba. O sea, nadie me prestaba atención a lo que yo estaba haciendo. De hecho, era el acumulador compulsivo de mi casa y la gente me decía que yo era un recogelata y tal. Sí, de esos testimonios de todos los días. De hecho, hoy, justo antes de venir, estaba en el CCT y una pareja me dijo: tú eres del taller y tal. Me echaron el cuento como en su condominio reciclan desde hace 15 años. Y entonces está esa generación que ha tenido mucho interés durante muchísimos años, que ahorita que hay un movimiento más internacional, es decir, ahorita el planeta va para allá. Tú ves las empresas, un tipo de un banco me decía, un banco aquí en Venezuela, nos reuníamos y me decía: es que tú te metes en el Instagram del BBVA o del Banco Santander en España, ellos no estaban hablando que si la cuenta de ahorro, que si la promoción de no sé cómo, ellos estaban hablando del impacto que tiene el banco en la sostenibilidad. Entonces hoy las empresas se están fijando, hay una gente que tiene toda la vida mirando para allá, y hay una generación mucho más abajo, mucho menor que nosotros, que les interesa muchísimo este tema, y que para ellos es reciclar, y la sostenibilidad les es propio. Entonces creo que ajeno a o sea, sin obviar los problemas de fondo que nosotros tenemos, hay mucha gente que tiene un interés grande por el tema del reciclaje y la sostenibilidad. Mira, Gabriel, tú eres una persona que, más allá de que hoy eres un emprendedor, que hoy estás haciendo crecer un negocio, tú también eres una persona que se ha formado durante muchos años de su vida en el tema de políticas públicas. Sí. y de poder repensar el municipio de Chacao, poder repensar las ciudades en Venezuela. ¿Cómo ves que puede ser en el futuro, o cómo se debería insertar el tema del reciclaje dentro de la política urbana en Venezuela? Mira, primero, algo que la gente me dice mucho, que es que no, Gabo, es que aquí no hay cultura del reciclaje. Eso es un clásico para arrancar, y yo le digo: mira, hay una cultura que me parece que es transversal a todo el mundo, que es la cultura del bolsillo. ¿Por qué en Francia, en Suiza, en Curitiba, en Brasil? Porque la gente recicla, porque son mejores personas que nosotros. No. Ahí lo que pasa en la mayoría de los países donde se recicla más es que botar la basura es carísimo y reciclar es gratis, o te puede generar ingresos.
en Caracas tenemos una ventaja que es que ya botar la basura es caro. Entonces, si nosotros logramos, por ejemplo, como primera medida, que uno pueda reducir una parte de la factura del aseo a través del reciclaje, bueno, a mí no me importa si tú reciclas porque quieres salvar el ecosistema caraqueño o reciclas porque te quieres ahorrar $20. No me importa. Lo que me importa es ese incentivo, digamos, económico, y yo estoy seguro que ahí la gente va a reciclar mucho. Y después viene el trabajo en las escuelas. Hay una historia que me gusta mucho de... ¿Tú conoces a José Nicolás? Sí, claro. Bueno, José Nicolás fue con su hijo Nico, 7 años, al taller. El viernes antes del Día de la Madre. Y que para regalarle un materito del Día de la Madre a su mamá. Entonces, yo le explico rapidito qué es el taller, qué hacemos, qué reciclamos. Todo. Ellos me mandan una foto del regalito, que era un materito así puesto, y una carta que decía, mami, te amo. A los 3 días me llama José Nicolás y me dice, mira, Gabo, te voy a mandar a Nico para el taller. Y yo, bueno, ¿por qué? No, es que ahorita pasa todo el día viendo los envases que tenemos en el taller, qué tipo de plástico es, para ver cuáles te podemos llevar a ti. A mí eso me dio mucha ternura, pero después, a las 2 semanas, me vuelve a llamar. Me dice, Gabo, no sabes. Nico tiene 7 años, pero tiene una noviecita en el salón. Y se mandan cartas de amor. Y en la última carta que le mandaron a Nico, decía, al final decía, mira, Nico, en el sobre te estoy metiendo unas tapitas para que se las llevas a los del taller Neo, que sé que las estás recolectando. Y a mí eso me dio demasiada ternura y le dije, mira, tráete a Nico y a todos sus amiguitos para el taller, y vinieron y lo conocieron, fue muy chévere. Pero ahí me di cuenta que cuando tú le explicas a un chamo en 5 minutos qué pasó primero, en 3 días ya el papá y la mamá entendían perfecto el tema del reciclaje. Y después en 2 semanas, los amiguitos que terminaron yendo para el taller y que seguramente terminaron afectando a los papás y fueron haciendo un efecto multiplicador que uno se pierde de vista. Por eso yo le dedico mucho tiempo, aunque no me sea económicamente rentable en el negocio, ir a colegios, instituciones, porque creo que ahí esa semillita es la que hay que ir sembrando. Pero hay medidas que uno puede tomar, como la que te digo de ahorrar, que te ahorre el costo del aseo, reciclar, que eso sería mañana, pues. Pero ahí lo que hace falta es lo que no tenemos hoy, es una infraestructura. Y hay iniciativas muy chéveres privadas como Multirecicla, que hacen un trabajo impresionante, pero hoy reciclar en Venezuela sigue siendo un lujo. Si tú tienes donde reciclar cerca de tu casa, eres un afortunado. Si estudias en una institución que tiene un punto de reciclaje, afortunado. Si trabajas en una torre empresarial, que eres un afortunado. La gente a veces viene al taller Neo desde Charallave, desde los Valles del Tuy, con una bolsita de tapa. Entonces, esta persona recorrió 1, 2, 3 horas para traer esto. Eso no es sostenible, porque no tiene ningún sentido. Entonces tiene que dejar de ser un lujo y tiene que empezar a ser una oportunidad. Multirecicla, no hay manera, amigo, que haga la inversión que haga, que pueda hacer accesible el reciclaje para todo el mundo. Eso lo tiene que venir desde lo público, desde las alcaldías, del gobierno regional o nacional. Ahora, acabas de definir algo muy bien. Hay un rol de los privados, hay un rol del Estado. Para ti, ¿cuál es el rol de cada uno en medio en el pensar en un futuro en el cual tengamos una política de sostenibilidad seria en el país? Bueno, fíjate, qué interesante, porque yo creo que tiene que haber alianzas público-privadas, porque digamos, la infraestructura del aseo es una infraestructura costosa y compleja, y de hecho, aunque lo haga una empresa privada, es un servicio público. Y yo creo que el reciclaje se tiene que incorporar a esa ruta, por ejemplo, y cuando venga el camión del aseo, que el camión tenga la posibilidad de poner el material reciclado y la basura que no esté bien clasificada, o camiones paralelos, pero tiene que ser parte de un mismo sistema en la ciudad. Y después, para mí, la empresa privada es la que tiene que además lograr darle salida a esos materiales que se recolecten, porque de nada te sirve recolectar todo el PET de Caracas y que después eso quede asentado en un lugar como La Bonanza, pero organizado. Ah, no, mira, chévere, aquí estamos reciclando, y lo que hace es que lo que tienes unos cerros de plástico PET. Eso no te funciona de nada si no hay unas empresas que con ese plástico generan una materia prima para sus productos. Ahí hay un negocio, que es el reciclaje, eso es rentable, pero también hay una oportunidad para el Estado, ¿no? Sí, bueno, porque también puede generar, porque el Estado puede además vender esa materia prima al privado. Entonces puede además ser algo hasta rentable para el mismo Estado.
¿Y cómo crees que todo ese ecosistema que se puede generar puede impactar en el tema de combatir, de mitigar el cambio climático? Y sobre todo el tema del ahorro energético, de la transición energética. Bueno, ahorro energético a mí me parece claro cuando, por ejemplo, en las franelas que nosotros hacemos, utilizan mucha menos energía, porque además, imagínate la diferencia entre usar un material que ya existe, que ya está en la tierra, que ya además cumplió una vida útil, transformarlo a otra cosa que explotarlo desde el inicio. Todo el ahorro que está produciendo, yo creo que lo más importante en temas de ahorro energético. Segundo, el tema de, para mí, el reciclaje también resuelve la basura. ¿Qué hacemos con la cantidad de basura? La quemamos. Es decir, cómo se resuelve ese problema. Y yo creo que cuando tú logras que cada vez haya menos basura, porque tienes una ciudadanía más consciente a la hora de consumir, de ser consciente de los desechos que genera, pero además de los desechos que se generan, tienes una manera de reintroducirlo a la economía. Bueno, cuando te vienes a dar cuenta, lo último que te quedó, porque eso no había manera ni de reciclarlo y la gente a juro lo tiene que usar, bueno, es mucho menor. Entonces yo creo que hay que ir para allá. Yo creo que el mundo utópico 100% sostenible, evidentemente es una utopía, pero a mí lo que me gusta de las utopías es que la utopía está a 10 metros de ti. Y tú das un paso, la utopía da un paso. Tú das otro paso, la utopía da otro paso. Y das 5 y la utopía da 5. Sigue estando a 10 metros, pero tú avanzaste 7 pasos en todo ese camino. Entonces uno tiene que ir buscando y tratar de ser lo más sostenible posible, y en ese esfuerzo uno va sumando y avanzando muchísimo. Mira, y hay algo que me llama particularmente la atención. Creo que definiste bien el rol del privado, bien el rol del Estado, pero ahora nosotros vivimos en una sociedad donde siempre, de alguna forma, el Estado ha copado muchas de las actividades que en otros países quizás hacen los privados, donde el Estado siempre ha tenido un rol de control, de liderar, incluso un rol de empresario. ¿Qué piensas tú? ¿Deberíamos limitar mucho más el rol del Estado en Venezuela? ¿Qué necesitan los emprendedores para poder salir adelante y llevar innovaciones estas como la tuya y poderlas hacer crecer? A otros niveles, sí. Sí, yo creo que el Estado no debería ser el encargado del reciclaje como dentro de toda la operación, sino dar todas las facilidades para que eso ocurra y llegar a los lugares donde puede no ser rentable para nadie. ¿Qué facilidades necesitan? Bueno, ahorita, o sea, digamos, como que lo primero es la red de recolección y obviamente, por ejemplo, si los camiones, obviamente los camiones que recogen la SEO en Caracas no son los mismos que lo recogen en Madrid, que si hace una separación, todos los contenedores, o sea, es decir, toda esa operación que es cara y compleja, porque ya no solo estamos hablando del reciclaje, sino todo lo que gira en torno a la recolección del aseo, pero ese, digamos, es el primer paso y el más importante, y probablemente el más costoso es la infraestructura que necesita un municipio y una ciudad para poder recolectar ese material, para después la parte que yo veo más sencilla es darle una utilidad final. Por ejemplo, hablaba hace poco con una empresa privada que me decía, Gabo, pero es que nosotros le damos todo nuestro plástico, ellos hacen botellas, a Multirecicla, pero Multirecicla nada más nos recibe hasta que se llenan sus galpones. Cuando se llenan los galpones no me recibe más hasta que él no logra vender. Entonces, bueno, ahí el privado tiene que decir, ajá, ¿cómo hacemos para que esta rueda gire y no se le quede a nadie un plástico estancado? Entonces, bueno, vamos a desarrollar productos con PET. Ya el que lo esté escuchando, el hilo, se pueden hacer franelas, se pueden hacer textiles. Eso ya es no es innovador ni siquiera, es una práctica común. Y entonces, bueno, ahí está el rol del empresario, es poder darle esa salida final a todos los materiales, porque además existe Repabeca que recicla papel y cartón, después entonces con vidrio hay distintas iniciativas, los plásticos, yo te recibo una parte en el taller Neo, y también me he dado cuenta, esto ya como dato, que el negocio del reciclaje hoy es un negocio de transporte y recolección, transporte y almacenamiento. Es decir, es un negocio logístico. Es un negocio logístico, netamente. El del taller Neo es distinto, porque nosotros lo que hacemos es transformar. Nosotros nos vamos más hacia
desarrollo de productos, es más de diseño, más de producción, de transformación al final de esa materia prima. Pero son dos cosas totalmente distintas, por eso al final nosotros también creemos en las alianzas con todas las empresas. Y a su vez ahí queda claro que esto es un ecosistema si queremos lograr la sostenibilidad, si queremos lograr la transición energética, porque, bueno, bien esos camiones de los que tú hablabas pudiesen ser camiones eléctricos. Exactamente, sí. Bien pudieses tener plantas que no dependan de gas, sino que las podemos electrificar, y lo bueno es que en Venezuela la matriz energética, al menos la eléctrica, es bastante limpia porque depende de energía hidráulica, del Guri. Sí. Entonces ahí hay muchas cosas que podemos conectar y que podemos ver, y que cada cosa que ibas contando, bueno, se desprenden muchísimas aristas, ¿no? Yo ando en la mayoría de mis días en moto eléctrica, o sea, yo soy un convencido y un apasionado por la movilidad eléctrica, que tiene muchísimos retos, y yo leía hace poco el tema de la contaminación, que obviamente contamina mucho menos que un carro que usa gasolina, pero al mismo tiempo producir la batería es más contaminante que producir el carro del otro estilo. Entonces, bueno, al final yo creo que lo interesante de este mundo es que está en proceso de desarrollo y la tecnología es fundamental, y por ejemplo yo siempre trato de ver cómo se puede incorporar la inteligencia artificial a mis procesos como empresa para mejorar y optimizar todo lo que nosotros hacemos en el taller. Mira, Gabriel, nos parece buenísimo lo que has planteado hasta el momento, pero sería chévere que le dieras un mensaje de cierre a la audiencia y que nos digas, por supuesto, cómo contactarte, cómo Buenísimo. pueden comprar, cómo saber más de reciclaje y cómo pueden comprar algunos de los productos de Taller Neo. Buenísimo, bueno, los invitamos a seguirnos @taller.neo, porque no solo hablamos de nuestros productos, que los pueden comprar por ahí o por el WhatsApp de nuestro perfil, sino que también echamos el cuento de todas las otras iniciativas verdes que hay en Venezuela. Ayer estuve en el aula de reciclaje de la UCAP, súper interesante lo que viví ahí, y eso es las cosas que nosotros mostramos en las redes del taller. Y la invitación que hago, aunque yo trabaje con reciclaje y utilizo el plástico que probablemente tú llevas a un punto de reciclaje, mi invitación es a evitar los plásticos de un solo uso, a tratar de evitar esa botella de plástico que usas para tomar agua y usar un termo que tenga mucha más durabilidad, a tratar de evitar los pitillos, a tratar de evitar todos esos envases que tienen una vida útil muy corta, y tratar de buscar los materiales que duran más. Muchas gracias, Gabriel. No, a ti,